el tema de la hipoteca porque ese es el tema que quedó pendiente con ustedes. Así es que necesito las guías de las 57 en adelante, que las vamos a ver con el tema de el derecho real de garantía llamado hipoteca. No sé por qué hay gente que solicita siempre unirse. Se supone que el sistema jala a todos los de la sección, habemos 111, pero siempre hay alguien que solicita unirse, fíjense. ¿Serán de otras secciones o qué pasará? Permítanme, voy a rechazar a todos. Ahora que con el tema de hoy vamos a tratar los derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía son dos: la hipoteca y las garantías mobiliarias. Anteriormente estuvo en el Código Civil la prenda, pero la prenda es un tema que ya no está regulado en nuestro Código Civil. Quiero que abran su Código Civil y veamos el artículo 880. Vamos a ver qué sucede. A ver quién quiere ver, quién quiere hablar de su artículo 880. ¿Ya vieron? Por gusto se prende la cámara. Sara y Amanda. Primero Sara. Buenas tardes, licenciada. Artículo 880. La prenda es un derecho real que grava bienes muebles. Bueno, eso quería. Alto, Sara. ¿Ya vieron? Eso quería y por eso prendí la cámara. La prenda es un derecho real de garantía que ya no está vigente y que fue derogado por la Ley de Garantías Mobiliarias. Si varios tienen ese artículo 880 como el de Sara, ese es un código no actualizado. Vamos, Amanda, ¿qué dice el tuyo? Eso era lo que le quería decir, licenciada, que del 880 al 885 está derogado. Muy bien. Amanda sí tiene un código actualizado, ¿ya se fijaron? Porque toda esa parte está derogada por la Ley de Garantías Mobiliarias. Silvana, ¿estarás en clase? Sí, licenciada, yo también tengo que está prenda común derogado desde el 880 hasta el 885. Ya. Y todavía está el 888, el 889, el 892, el 895, 98, 99. Sí, tienen razón. 900, ¿lo van chequeando? Sí, a ver, sí, está derogado. A ver, Joaquín hasta Ochoa. El 901. Va, permítame, Silvana. Joaquín Ochoa, está usted en clase. Se salió, miren, ya veo. María René Mendoza, ¿está usted en clase? Solo prenden la cámara y se van a dormir quizá. Sí, bueno. Entonces, a ver cómo está su artículo 901. Hable, María René. ¿Ya vieron? Entonces, no, es una gran farsa este tipo de educación. Andrés, vamos a ver. ¿Cómo está tu artículo 901? Mi artículo 901 está derogado. Ajá, ¿y el 902? Ese sí está. Ok, vigente. ¿Y el 903? Ese está derogado. Derogado, muy bien. Entonces, lo que yo quería, o lo que yo pretendo, es que ustedes, en primer lugar, estén estudiando con un código que esté actualizado, ¿verdad? Es decir, que tengan sus reformas. Miren, esta reforma es del 2018 y todavía hay algunos con códigos no actualizados. Entonces, se dan cuenta. Ya con la lectura que varias compañeras hicieron acá y también Andrés, entonces nos damos cuenta que en realidad la prenda ya no está regulada en nuestro Código Civil, ya no existe, y ahora lo que en realidad existe es la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, retomando el tema de los derechos reales de garantía, encontramos la hipoteca que vamos a empezar a ver y
las garantías mobiliarias. La hipoteca sí la encontramos regulada en el Código Civil. Las garantías mobiliarias tienen su ley específica, ¿de acuerdo? Repito, esa ley específica la deben de leer para su segundo examen parcial. Aprovecho el comercial para indicarles que el día jueves tenemos nuestro examen de recuperación, segunda oportunidad. Hay ahí algunos que ya ven que les he compartido las notas de ayer. Hoy me estaban preguntando uno que cuándo iba a compartir las notas de la primera retrasada. Imagínense, muchachos. Así no se puede, muchachos, así no se puede. Tenemos ahí, también les mandé este cuadrito de la subhipoteca, que ya vamos a ir viendo. Entonces, fíjense que cuando vimos el tema de los derechos reales, vimos su clasificación. Bueno, no sabía, no tenía expectativa. Vean ahí su título quinto, a partir del artículo 822, título quinto, derechos reales de garantía. Cuando vimos la clasificación de los derechos reales, vimos que hay derechos reales de goce y disposición, y que ahí encontramos a la propiedad y sus formas especiales, que son, a ver, ¿cuáles son las formas especiales de propiedad que acabamos de ver? José Rodolfo, no se te escucha. Ashley. La habitación. ¿Y qué más? Servidumbre. Ajá, ¿qué más? Usufructo. Usufructo. Entonces tenemos que son usufructo, uso, habitación y servidumbre. Muy bien. Esos son los derechos reales de mero goce, ¿verdad? Y cuando los explicamos, vimos entonces que gozamos de los frutos que produce un bien, pero a ese bien le pertenece a otra persona, no es propio, ¿verdad? Es persona distinta la que goza de los frutos y el dueño. Luego vemos entonces los derechos reales de garantía. Ahí encontramos la prenda y las garantías mobiliarias. ¿Por qué se llaman derechos reales de garantía? Porque a través de estos derechos reales, por ejemplo, si se tiene un crédito, pues tenemos garantizado su cumplimiento. Con los derechos reales de garantía, tal como su nombre lo indica, garantizamos el cumplimiento de una obligación. Solo que para eso hay que gravar un bien. Cuando lo que grabamos es un bien inmueble, se llama hipoteca. Y cuando lo que se graba es un bien mueble, estamos ante una garantía mobiliaria. En el artículo 822, lean ahí, por favor, tenemos que capítulo 1 de la hipoteca, luego ya tenemos concepto. Y tenemos que la hipoteca, pues es un derecho real, obviamente, de garantía, ¿verdad? Ahí lo anotan, de derecho real de garantía. Y vean que grava un bien inmueble, es decir, recae sobre bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Cuando estamos en clases presenciales y les pregunto qué es qué es la hipoteca, lo que me indican es un bien inmueble. La hipoteca, amigos, no es un bien inmueble, es un derecho real que pertenece a la categoría de los derechos reales de garantía y que consiste en gravar un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación, pero se grava un bien inmueble. No es que la hipoteca sea un bien inmueble, ¿verdad? Aquí en la hipoteca encontramos dos elementos personales: el acreedor hipotecario, que es la persona a cuyo favor se constituye la hipoteca, ¿verdad? O sea, a la persona que le deben. Y el deudor hipotecario, que es la persona que debe, que adquiere la obligación principal, ¿verdad? Y la constituye a favor del acreedor hipotecario. Repito, este derecho entonces garantiza un crédito, se constituye en dependencia de una obligación principal, ¿verdad? O sea, por ejemplo, un contrato de compraventa a plazos, esa es la obligación principal.
y la garantía, o sea, la hipoteca porque se va a gravar ese bien inmueble, es la obligación secundaria. Existen estos dos elementos personales que, repito, un acreedor hipotecario, o sea, la persona cuyo favor se constituye en la hipoteca para garantizar la deuda que le tienen, ¿verdad? Y un deudor hipotecario, quien adquiere la obligación principal y la constituye. Nuestra legislación, pues, sigue un criterio clásico tradicional porque lo considera como un derecho real de garantía. El acreedor hipotecario pues tiene la facultad que en caso de incumplimiento de la obligación pues puede promover, vamos a ver, la venta judicial del bien según el artículo 824. Entonces debemos de tener claro en primer lugar que la hipoteca es un derecho real. 2, que pertenece a la categoría de los derechos reales de garantía. 3, que sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación. También que recae sobre bienes inmuebles, que es el que se va a gravar, y surge en relación de una obligación principal, es decir, a otro derecho porque lo va a garantizar. Y por ejemplo, cuando vemos de las obligaciones principales, vemos, ya les puse de ejemplo, un contrato de compraventa a plazos, esa es la obligación principal, constituyen hipotecas sobre el bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación y también puede suceder así cuando solicitan que les den un mutuo, o sea, dinero en calidad de préstamo, y entonces garantizan esa deuda constituyendo hipoteca, ¿verdad? Algunos bancos así se lo solicitan. Bueno. Hemos visto entonces que en el artículo 822 tenemos la definición de hipoteca, ya en su segunda columna, la guía conceptual número 57, tenemos los elementos personales. Ahora bien, ¿cómo se constituye o qué formalidades son con las que se deben de cumplir para constituir una hipoteca? En primer lugar, recuerden que estamos grabando bienes inmuebles. Entonces, la hipoteca debe ser constituida en escritura pública. ¿Por qué? Porque debe ser inscrita en el registro de la propiedad. Para eso lo tienen, según el artículo famoso, aquel 1125, numeral segundo, y el artículo 1576 del Código Civil. Recordemos nada más un poquito ese artículo 1125 del Código Civil. Está en el libro cuarto del Código Civil. El libro cuarto se dedica a su regulación al registro de la propiedad, y lo valioso del artículo 1125 es que ahí nos indica cuáles son los bienes, cuáles son los actos que deben ser inscritos en el registro de la propiedad. Y según el numeral segundo de ese mismo artículo, pues tenemos que los títulos relativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derecho de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, ¿ya? Tiene que ser inscrito en el registro civil. La forma de su constitución y aceptación también deben ser expresas, según el artículo 841 del Código Civil. O sea que aquí no cabe aquella situación de que, yo pensé que solo me ibas a dar el dinero, nunca me imaginé que ibas a hipotecar mi casa. Pensé que no lo ibas a hacer, me imaginé que... No, aquí expresará. ¿Por qué? Cuando te otorguen el dinero que te van a dar como mutuo, entonces ahí de una vez se constituye la hipoteca sobre tu bien inmueble y tú vas a aceptar de manera expresa, que estás consciente, porque no olvides que se trata de un gravamen sobre un bien inmueble que sirve para garantizar el cumplimiento de una obligación. ¿Quiénes pueden hipotecar? Vean ese artículo 835, indica que pueden hipotecar solo el que puede enajenar, o sea, el que puede transmitir.
y únicamente pueden ser hipotecados los inmuebles que pueden ser enajenados. O sea, no puedes hipotecar la casa de tu papá, la de tu hermano o la que le pertenece a tu marido, no, o a tu esposa, no. Puedes hipotecar tus bienes y por supuesto podrías hipotecar los de ellos, pero son ellos quienes deben dar su consentimiento, constituirla y aceptarla en forma expresa, tal como lo solicita el artículo 841. ¿Por qué? Porque se recuerdan de las facultades del dominio, facultad de gozar y disponer, pero también la facultad de gravar, ¿verdad? También la facultad de enajenar, de gravar, de disponer de un bien en el que tú tienes la propiedad. Entonces, el artículo 837, veamos ahí, dice que en el caso de que un predio pertenezca a varias personas, como vimos en la copropiedad, nos indica que el predio común no puede ser hipotecado, sino con el consentimiento de los propietarios, que sin embargo puede hipotecarse los derechos que el condómino tenga en el predio común. Los derechos, ¿verdad? Porque recuerden que el inmueble, el terreno, pertenece ¿a qué? A los elementos comunes, ¿verdad? Bueno. Luego pasemos a la guía número 58, ahí tenemos los bienes y derechos no hipotecables y las características que el maestro Brañas indica en relación a la hipoteca. Pues bien, hay, como ya vimos, que se pueden hipotecar solo los bienes que se puedan enajenar, en los donde tú tienes la libre disposición del mismo porque son tuyos, ¿verdad? Entonces tenemos que hay derechos que no se pueden hipotecar, es decir, hay derechos y hay bienes que no pueden hipotecarse. Por ejemplo, en el artículo 838 nos indica los bienes que no pueden hipotecarse. Por ejemplo, no pueden hipotecarse, pues en primer lugar, el inmueble destinado a patrimonio de familia. O sea, cuando los bienes han servido y están constituidos en patrimonio familiar. ¿Alguien recuerda qué es el patrimonio familiar? Como ya viene la segunda retrasada ya el jueves y presumo que aquí todos ya aprobaron ese curso, ¿alguien recuerda qué es el patrimonio familiar? ...139 conectados y parece que todos durmiendo. A ver, Joaquín, ¿qué pasó? Sí, licenciada. Podríamos decir que el patrimonio familiar son los muebles e inmuebles que son el objeto para satisfacer las necesidades de los integrantes de la familia. ¿Alguien más? Gracias, Joaquín. Amanda Bobadilla. Según el artículo 353, los bienes sobre los cuales puede constituirse patrimonio familiar. No, pero no pregunté eso. Yo pregunté qué es el patrimonio familiar. Son todos los bienes que se usan para la vivienda y protección de la familia. ¿Alguien más? Parece adivinanza, ¿verdad? ¿Alguien más que me pueda indicar? Se supone que ya aprobaron. Madeline García, vamos a ver, y luego Shirley. Madeline. Pues el patrimonio familiar es el conjunto de los activos, bienes, derechos y obligaciones que poseen de manera conjunta los integrantes de una familia y que estos mismos son destinados para el sostenimiento y la estabilidad de la misma. Vamos a ver, Shirley. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Por lo menos leyó bien el artículo, o sea, por lo menos lo ubicó, ¿no? Pero ahí va otra vez mi llamado de atención. Miren, ya vamos terminando el segundo semestre del año, el curso de Derecho Civil 2, y les aseguro que aquí todos tienen 100 con Civil 1 y no saben qué es patrimonio familiar.
y exponiéndose, se expone el tema, se les da guías, se les deja tareas y ya ven, medio adivinando, fueron jalándolo de uno y de otro, ahí lo fueron hasta que una mejor leyó el artículo. Pero ¿cuántos participaron? 5. Y hay 139 estudiantes conectados. Y si de esos 139 participaron 5, solo 5 son estudiantes y los otros 130 y pico son orejas, ¿verdad? Que solo están, fiscalizando y viendo qué dice uno, qué no dice, grabando errores que uno comete como humano, como profesor. No estamos acostumbrados a estos sistemas, pero para eso sirve muy bien. Entonces, miren, vuelve mi llamado nuevamente. Tomen conciencia, muchachos. Derecho no, estamos supliendo una necesidad, pero así no se estudia. Así la calidad del profesional que va a egresar de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, pues deja mucho que desear. Bienes y derechos que no se pueden hipotecar o que no pueden hipotecarse están regulados en el artículo 838. En primer lugar, tenemos el inmueble destinado a patrimonio de familia. No sé si alguien se recuerda de qué era el patrimonio familiar, pero vean el artículo 352. Ya la compañera hasta hizo favor de leérselos ahí. Regresemos al 352 y vamos a leer otros artículos ahí para que vean por qué no. Explicar el patrimonio familiar a estas alturas, ¿no? Porque yo les aseguro que de 90 no bajan, pero copiando, ¿verdad? Porque también estamos enterados de sus reuniones que hacen en Meet y ahí cómo se van diciendo todas las respuestas de sus grupos de chat. Miren, ahí le llegó a un profesor las respuestas del examen cuando ustedes estaban en el chat. No, hombre, ni eso pueden 52 para empezar. El artículo 352 nos indica qué es el patrimonio familiar y realmente nos indica que es una institución jurídico-social, eso ya lo veo. Pero ¿para qué, verdad? ¿Por qué? Por medio de esa institución jurídico-social se están destinando uno o más bienes, ¿para qué? Para dos funciones, para la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Ahí me hablaban de bienes muebles, inmuebles y no sé qué. Recuerden que se puede constituir sobre las casas, etcétera, pero hay un monto que me imagino lo desconocían, ¿verdad? Luego tenemos en el artículo 356 las características del patrimonio. Y tenemos entonces que los bienes que se constituyen en patrimonio familiar tienen la característica, en primer lugar, que son indivisibles. En segundo lugar, que son inalienables. En tercer lugar, vean eso, inembargables. Y no pueden ser grabados a excepción de la servidumbre, que ya lo vimos, ¿verdad? Pero no podrán estar grabados ni grabarse salvo el caso de la servidumbre, que ya vimos que ese sí consiste en que se graba un bien inmueble para la utilidad de otro bien inmueble también, ¿verdad? Que uno se llama predio dominante y que en otro se llama predio sirviente. Ahí lo tienen en el artículo 752 y ya no pregunto porque por gusto se pregunte, por gusto esto, pero en fin, como les repito, tomen conciencia, compañeros. No se ufanen de constituidos en patrimonio familiar, no pueden hipotecarse. Recuerden que tiene características especiales y entre ellas está precisamente en que no pueden grabarse a excepción del tema de la servidumbre. También los bienes adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el causante así lo haya dispuesto, es decir, esa condición de que no puedan grabarse, pero esa condición no puede ser mayor del plazo de 5 años y cuando hay menores de edad, ese término se cuenta desde que cumplen la mayoría de edad. Todo eso lo tenemos regulado en el artículo 838.
¿Cuáles son las características entonces de la hipoteca? En primer lugar, pues la afecta únicamente los bienes sobre los que se impone, ¿verdad? Sin que el deudor quede obligado personalmente ni aún con pacto expreso o en contrario. Entonces, solo sobre la finca número 3, folio 5 del libro 6, ¿verdad? Inscrita en el registro de la propiedad de la zona central, solo sobre esa finca. Bueno, que está en nombre de Amanda Bobadilla, por ejemplo. Bueno, la constitución de la hipoteca da derecho al acreedor, o sea, a la persona cuyo favor se constituye la hipoteca, para promover su venta judicial en el caso de que la obligación sea exigible y no se haya cumplido. Por eso se llama de garantía. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste totalmente sobre la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación, o sea, es lo que es la obligación principal que está pendiente de cumplimiento. Quien hipotecara un bien sobre el cual tuviera un derecho eventual limitado, por ejemplo, un usufructo, o sujeto a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias que consten en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones, sabedor de las condiciones o limitaciones a que está sujeto ese derecho, ¿verdad? Y aunque así no se exprese, pero como está inscrito en el registro de la propiedad, ahí lo pueden verificar. La hipoteca también tiene la característica que tanto su aceptación como su constitución deben ser expresas y por mandato legal. ¿Ya? Luego pasamos a la guía número 59. Ahí tenemos otros elementos importantes que hay que discutir o tomar en cuenta. En primer lugar, en el artículo 830, vayan anotando ahí en su Código Civil, tenemos la extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende, en primer lugar, a las accesiones naturales. Ya sabemos que accesión es todo aquello que se une o se incorpora, ¿verdad?, a un bien, ya sea mueble o inmueble. En este caso estamos hablando de bienes inmuebles. También si hay nuevos edificios que el propietario construye y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados, ahí se extiende. A los derechos del deudor en los excesos de la superficie del dueño del inmueble también se extiende. A las indemnizaciones a que se refieren los bienes hipotecados, concedidas o debidas al propietario, ya sea por motivos de seguro, expropiación forzosa y daños y perjuicios, también se extiende. Y también se extiende a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble, ¿verdad? O sea, lo absorbe porque se extiende también esos derechos al tema que se va incorporando, esos derechos que se van incorporando al inmueble que sufre la hipoteca. En cuanto al contenido de la hipoteca, pues tenemos en primer lugar que garantiza el cumplimiento de una obligación. Básicamente esa es su función, ¿verdad? Y garantiza el pago, porque a través del pago cumplimos con la obligación, un pago íntegro, ¿verdad?, de tanto de capital como de intereses. Y en caso de incumplimiento y que la obligación sea exigible, pues también el acreedor hipotecario puede promover la venta judicial del inmueble. Lo tenemos regulado ahí en los artículos 824, 826, 849 y 850 del Código Civil. La hipoteca, entonces, vean ahí en el contenido, garantiza el cumplimiento de la obligación asegurando el pago íntegro del crédito en cuanto a capital y a intereses, puesto que el acreedor hipotecario tiene derecho a promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no la haya cumplido por parte del deudor hipotecario. ¿Cómo se extinguen? Bueno, en primer lugar tenemos que la hipoteca, como cualquier obligación, pues se cumple con el pago, ¿verdad? Es decir, el pago es la forma normal de dar cumplimiento a esa obligación que se adquirió a través de la hipoteca. ¿Quién quiere leer el artículo 1380, por favor? Despierten, muchachos. 1380.
Artículo Brian. 80. Brian Buenas tardes, licenciada. y Sara va a leer el 1384. Primero Brian y luego Sara. Artículo 1380. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no intereses, y ya sea consintiendo o ignorándola al deudor. El deudor, no ignorando al deudor. El deudor puede ignorar que están dando cumplimiento a la obligación y es válido. 1384, Sara. 1384. El pago debe hacerse al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal. El pago hecho a quien no tuviere facultad para recibirlo es válido si el acreedor lo ratifica o se aprovecha de él. O se aprovecha de él, muy bien. O sea, lo utiliza, ¿verdad? Entonces, repito, el pago es el normal cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Puede ser ejecutado o cumplirlo tanto el deudor como un tercero, tenga o no interés, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Y ustedes van a analizar y estudiar específicamente el tema de obligaciones y contratos en los próximos civiles. Y las formas de extinguir las obligaciones las encontramos a través de la compensación, de la novación, de la remisión, de la confusión y también de la prescripción. Veamos el artículo 1469. 1469. ¿Ya? ¿Sí? Jesslyn, vamos a leer la compensación en el artículo 1469, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 1469. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Ok. ¿Qué significará eso, Jesslyn? ¿Qué significa eso? Buenas tardes, licenciada. Permítame. Jesslyn, leíste el artículo. Ahora yo te pregunto, licenciada. ¿qué significa esto? Que tanto el deudor y el acreedor entran en un convenio, ¿no? Por su propio derecho, dice. Vaya, ¿vieron? No ponen atención cuando leemos. Miren, la compensación es una forma de extinguir las obligaciones. Ahí está, extinción de las obligaciones, capítulo 1, compensación. Dice, la compensación tiene lugar, vean ahí, cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, fíjense. Acreedor y deudor recíproco. ¿Ya? ¿Entendieron eso? ¿Qué es ser acreedor y deudor? Reúnen las calidades de acreedores y deudores recíprocamente. Dime, Román. Buenas tardes, licenciada. Yo lo quería expresar muy más así, por decirle así coloquialmente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te debo, pero tú también me debes. Exacto. Entonces, somos acreedores y deudores al mismo tiempo, del mismo bien. Recíprocamente. Así es, Román. Tú lo expusiste con el ejemplo. ¿Puso atención, Jesslyn? ¿Está ahí o está tomando café? Jesslyn. Aquí estoy, licenciada, gracias. Puso atención, ¿verdad? Sí, gracias. Estoy hablando. Sí, licenciada. Deme otro ejemplo usted. Que lo explicó muy bien. Él dijo coloquialmente, pero muy bueno el ejemplo. A eso se debe. ¿Qué nos está indicando la ley? Por eso hay que leer, hay que interpretar. Vean, no es memorizar los artículos. Lo acaban de leer y no lo pudieron explicar. ¿Qué significa acá? Nos indica que la compensación como forma de extinguir las obligaciones tiene lugar cuando las dos personas reúnen la calidad, ambas de acreedores y ambas de deudores. Entonces, José también por aquí me escribió un ejemplo, yo le presto al que me prestó y el que me presta le debo, algo así.
Quiere decir que tanto podemos hablar de préstamos, ¿verdad? Que es lo más común cuando adquirimos una obligación, la tenemos que cumplir, pero resulta que en otra oportunidad, un día viene Román o José y Román le presta un dinero a José, ¿verdad? Pero José no, mira que Román no se lo quiere pagar y un día Román le debe a José y un día José le dice, mira Román, como no me has pagado, préstame otros 100 quetzales. Entonces, ¿qué pasó entre Román y José? Ambos son acreedores, ambos tienen una deuda, ambos son deudores. Y si es sobre el mismo monto, compensan, ¿verdad? Porque uno le debe al otro y el otro le debe al acreedor principal esa cierta cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si Román le dio 150 y él solo 100? Entonces, compensa sobre los 100 comunes, ¿verdad? Pero sobre esos 50 no, ahí siempre se constituye la deuda. Entonces, la compensación, repito, es una forma de extinguir las obligaciones y esta se procede cuando dos personas, ambas tienen las calidades de acreedores y deudores, ¿verdad? Tienen ahí sus negocios. En un negocio, en una sociedad, en una empresa es muy común este tema. Luego tenemos la novación, no sé si alguien la quiere leer, en el artículo 1478. Y pongamos atención, tal vez podemos dar un ejemplo ahí. Novación, 1478. Hay novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación, sustituyéndola por otra. La novación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. Incompatibles. Bueno, entonces aquí hay siempre un acreedor y un deudor, porque estamos hablando del derecho de obligaciones, pero deciden alterar la obligación. Claro, hay un convenio, ¿verdad? Y la sustituyen por otra. Por ejemplo, Amanda se obliga conmigo a entregarme, digamos que 100 códigos civiles y no cumple. Entonces viene Amanda y me dice, mire Marisol, y como la ley de tribunales de familia acaba de sufrir reformas, ¿no quieres que mejor en lugar de los códigos de 100 códigos civiles te entregue 300 leyes de tribunales de familia? Ahí, mire, acreedor y deudor, estamos alterando sustancialmente la obligación y la sustituimos por otra. Entonces le digo, tenés razón, Amanda, mejor dame 300 leyes de tribunales de familia y ya no los códigos civiles. Entre Amanda y yo hubo un acuerdo y decidimos alterar la obligación, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Sí, Joaquín. Lic, solo una consulta, pero si, digamos, uno de los acreedores no está dispuesto como a aceptar el cambio, ¿se puede apelar a que no, yo quiero mis 100 códigos civiles, por ejemplo? Pues sí, porque esa fue tu obligación. Por eso te está diciendo ahí que debe de haber acuerdo, no es cambiar la obligación porque se te da la gana. Tú te comprometiste a algo, con eso tienes que cumplir. Pero puede existir esta forma de extinguir la obligación, pero es solo cuando, por eso ahí te está diciendo, alteran, sustituyen, hay acuerdo en alterar la obligación, no es de hacer acreedor y deudor, no te está diciendo cuando el acreedor quiera o cuando el deudor quiera, acreedor y deudor. Gracias. Vamos entonces a la remisión. Alguien había levantado la mano y pues se me fue. ¿Qué es la remisión? Yo, licenciada. Dime. Sí, creo que contestando lo del compañero, en el segundo párrafo decía la novación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio
o que la antigua y la nueva obligación sea del todo incompatibles. Gracias, Andrés. Vamos con la remisión. Es que esas son obligaciones, aquí ahí debe haber acuerdo de voluntades. La remisión la encontramos en el artículo 1490. Gracias, Andrés. Artículo 1490. El perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptado por éste, extingue la obligación de los fiadores y cualquiera otras garantías. Léete el 1490. Leíste el 1490. Léete el 1489, perdón. Muy bien, licenciada. 1489. La remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. ¿Qué significa entonces la remisión, Shirley? Entiendo que es el perdón de la deuda. No sé si estoy mal. Ajá. ¿Y quién perdona la deuda? Shirley, ¿quién perdona la deuda? El acreedor. Muy bien. El acreedor perdona la deuda que tiene obviamente el deudor. Miren, por eso dice, la remisión de la deuda hecha por el acreedor. Es que solo el acreedor te puede perdonar la deuda y aceptada por el deudor extingue la obligación. El perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptada por este, extingue la obligación de los fiadores y de las otras garantías. Ok, vamos entonces con la confusión. Esa sí confunden. Miren el 1495. ¿Quién quiere leer 1495? Sí, Ana Victoria, Chuy, ahorita te veo. La reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. Ajá. Se parece a la compensación, pero aquí es en una misma persona. Por ejemplo, los procesos sucesorios, pues son acreedores, ¿verdad? Tienen un beneficio ahí, pero tienen que pagarse deudas, gastos, hay un activo, hay un pasivo. Entonces ahí puede reunir una misma persona la calidad de acreedor y deudor a la vez, ¿verdad? Pero por eso se llama confusión, porque en una misma persona. También pasa cuando el tema de los tributos, una misma persona. Bueno, y luego tenemos la prescripción. La prescripción también extintiva es una forma de que se extingan las obligaciones y en el caso específico de la hipoteca lo tenemos en el artículo 856. Regresemos al 856 y si alguien lo quiere leer, pues entonces lo hace, ¿no? Sí, Diego, 856. Artículo 856. Prescripción de la hipoteca. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviera vencido en virtud de lo estipulado. Muy bien. Entonces, la hipoteca prescribe a los 10 años según el artículo 886. La obligación garantizada con hipoteca prescribe a los 10 años del vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado en el artículo 856 que ya vimos. Llegamos a la guía conceptual número 60, siempre con el tema de los derechos reales de garantía con la hipoteca. ¿Qué pagos se hacen en el remate? Entonces, ¿verdad? O sea, de la venta judicial. El remate es lo que se realiza en la venta judicial del bien porque hubo incumplimiento por parte del deudor, obviamente, y para eso, pues tuvo que ser demandado a través de un juicio ejecutivo o un juicio ejecutivo en la vía de apremio que están regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, se debe pagar de acuerdo al 850, que ahí lo tienen también. En primer lugar, los gastos de conservación que haya autorizado el juez, rigurosos, la deuda por contribuciones de la finca o fincas objeto de la ejecución correspondiente a los últimos 5 años, también la deuda que tengan por seguros vigentes a la finca o fincas rematadas, los gastos del procedimiento ejecutivo, comprendiendo los honorarios del abogado, eso nos interesa, procurador, depositario, interventor, expertos
y expertos regulados conforme a la ley, los acreedores hipotecarios, subhipotecarios o prendarios, dice ahí ya no, ¿verdad? Porque es garantía mobiliaria conforme al lugar y preferencia legal de sus títulos. En este tema de la hipoteca también aparece la subhipoteca, que en ningún momento significa que el bien inmueble se vuelve a hipotecar, porque también un inmueble puede sufrir varias hipotecas, primera hipoteca, segunda hipoteca, tercera hipoteca, hasta donde alcance su activo, ¿verdad? Para eso lo pueden ustedes consultar un libro del registro de la propiedad y ahí se dan cuenta de este tema. Pero la subhipoteca no es eso. La subhipoteca significa que como tú como acreedor hipotecario tienes un crédito, ¿verdad? Que se garantizó con hipoteca, ¿ya? Entonces, tú puedes adquirir otra obligación y lo garantizas constituyendo subhipoteca. La subhipoteca no es sobre el inmueble, es sobre el crédito garantizado con hipoteca. Ese crédito que está a tu favor puede subhipotecarse en todo o en parte. Se llenan los mismos requisitos de la hipoteca y todas las formalidades aplicables tanto para su constitución como para su aceptación. Debe notificarse al deudor, ¿verdad? Y debe ser inscrito en el registro de la propiedad. Por eso ahí tienen este medio dibujito ahí que les explica. A y B le otorga préstamo o crédito a B, ya se fijaron, y entonces ahí se constituye la hipoteca. Esa hipoteca obviamente es a favor de A, que es el acreedor hipotecario. Ese crédito hipotecario es lo que puedes tú como acreedor subhipotecar. Ese crédito lo subhipotecas y adquieres una obligación a otra persona que puede ser severa, un tercero. Entonces, ya puedes recibir ya puedes recibir un préstamo o un crédito, pero lo puedes hacer porque subhipotecaste, es decir, garantizaste el cumplimiento de la obligación que adquiriste con el crédito que está a tu favor. Ahí tenemos entonces a la subhipoteca, ¿verdad? Pasamos ahora, compañeros, al tema. Empecemos a platicar un poquito, no sé si en otra sección habrá clases, en fin. Pasemos al otro tema, por lo menos voy a dar unos 10 minutos de introducción ahí. Pasamos al tema del derecho sucesorio. Miren, con el derecho sucesorio vamos a iniciar la parte final ya de nuestro programa de estudios del curso de Derecho Civil 2. Empezamos el módulo tercero con el tema el derecho sucesorio. Ahora que iniciamos el tema de derecho sucesorio, vamos a estudiar, finalizamos entonces el estudio del libro segundo del Código Civil y entramos a estudiar el libro tercero del Código Civil. El libro tercero del Código Civil se denomina de la sucesión hereditaria. Título primero de la sucesión en general y el capítulo primero, disposiciones generales. Ahora vamos a estudiar con el inicio del libro tercero, aquí en esta última parte, o sea, en la parte final, vamos a estudiar todos los derechos, las obligaciones que no se extinguen con la muerte. ¿Ya? El libro tercero del Código Civil lo encontramos a partir del artículo 917. Miren el artículo 917 hasta el 1123, porque ya en el 1124 encontramos el libro cuarto del Código Civil. Entonces, todo este libro es nuestra parte para el examen final. Y aprovecho entonces para el otro anuncio. Para nuestro segundo examen parcial, que ya van a iniciar en octubre, tenemos todos los temas relacionados siguientes. Posesión, usucapión, formas especiales de propiedad, copropiedad, propiedad horizontal, medianería, todos los derechos reales de mero goce, usufructo, uso, habitación, servidumbre, los derechos reales de garantía,
hipoteca y garantías mobiliarias. Deben de leer la ley de garantías mobiliarias y la ley de titulación supletoria con los artículos del Código Civil. Ese es el contenido, entonces, repito, para el segundo examen parcial. Ya el tema del derecho sucesorio, eso será para nuestro examen final, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que, cuando vamos a estudiar el libro tercero del Código Civil, vean cómo se denomina: de la sucesión hereditaria, título 1 de la sucesión general, capítulo 1, disposiciones generales. Y luego ya empieza la sucesión. En la sucesión mortis causa, o sea, para después de la muerte, que es lo que vamos a ver con el tema del derecho sucesorio, encontramos que es una transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto, así como de los bienes, derechos y obligaciones del difunto que no se extinguen con la muerte, ¿verdad? Dentro del derecho sucesorio, ya como un conjunto de normas que regulan los temas de la sucesión en las relaciones jurídico-privadas transmisibles de que era un titular una persona que ya falleció. A eso se dedica el derecho sucesorio, ¿verdad? A ese conjunto de normas jurídicas que regulan la sucesión en las relaciones jurídico-privadas transmisibles de que era titular una persona que fallece. Es una parte del derecho civil que regula la liquidación del patrimonio del difunto y la transmisión de sus bienes y derechos que no se extinguen con la muerte a sus herederos o sucesores, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que tengan claro es que hay derechos, hay obligaciones que no se extinguen con la muerte. Y esa transmisión, ¿verdad?, en la que vamos a estudiar a través del derecho sucesorio y que encuentra su regulación legal en el libro tercero del Código Civil. El Código Civil, repito, le dedica un libro entero para su estudio, comprendido del artículo 917 al 1123. En cuanto al derecho sucesorio, pues tenemos teorías objetivas y teorías subjetivas, pero la posición acertada de la teoría ecléctica, ¿verdad? Las subjetivas indican que el derecho sucesorio tiene una utilidad porque hay continuación de la personalidad del difunto, imagínense, y que entonces aquí van a haber personas que lo representen, pero no, ¿verdad? Las teorías objetivas son modernas, nos indican que es una adquisición de ese patrimonio que deja el causante, ¿verdad? Y que hay una adquisición de una totalidad o suma de bienes. La teoría intermedia o ecléctica pues nos indica que es la continuación, pero de todos aquellos derechos, obligaciones que no se extinguen con la muerte y obviamente del patrimonio que conlleva sus bienes, ¿verdad? Para que exista el derecho sucesorio deben participar 3 presupuestos. Uno, pues la muerte del causante. Para que tenga efectos legales el derecho sucesorio, entonces, de aplicación legal, mejor dicho, entonces debe necesariamente existir la muerte de una persona, es decir, la muerte del causante o el autor de la herencia. Debe existir capacidad por parte del heredo para la sucesión y este es un tema que vamos a analizar, el heredero no debe ser indigno, ¿verdad? Es decir, que no vaya a tener una calidad declarada judicialmente, que es una calidad que se provee judicialmente en contra del heredero legatario, culpable de algún acto que afecta y causa agravio al causante o a su patrimonio. Entonces, por eso se dice que no sea indigno y participan las causas para suceder por indignidad. En cuanto a sus elementos, tenemos elementos reales y tenemos elementos personales. En los elementos personales hay bienes, derechos y obligaciones
y que no se extinguen con la muerte y algunas relaciones extrapatrimoniales. Por ejemplo, no olvidemos, y eso lo vimos, ¿verdad?, que por medio de testamento se le puede reconocer a un hijo. Eso no es patrimonial, ¿verdad? También hay elementos subjetivos o personales, y es cuando el causante o autor de la herencia, que también se le conoce como de cujus, de cuis, o sea, es la persona que fallece. Y también existe como elemento subjetivo personal el causaviente o sucesor, heredero o legatario de la forma en que se realice la transmisión de la herencia. Entonces, esto lo tenemos entonces en la guía conceptual número 1 del tema del derecho sucesorio. Luego tenemos la guía conceptual número 2, siempre del tema de sucesión. Y ahí encontramos las causas de indignidad, las causas de incapacidad para suceder por indignidad. Les comentaba que la indignidad pues es precisamente cuando existe una prohibición para heredar. ¿Por qué? Porque cometió actos u omisiones ilícitas o inmorales en contra del causante. Son acciones entonces u omisiones por parte del heredero en contra del causante que privan el derecho de suceder y que generalmente entrañan una conducta delictiva o inmoral del sucesor hacia el autor de la herencia, o sea, el causante, el de cujus, el de cuis, el difunto. Sí, Ramos, Ana Victoria. ¿Qué pasó? Bueno. No, creo que se me activó. Para suceder por indignidad las encontramos en el artículo 924. Yo les voy a dejar de tarea leer el 924, yo espero que lo hagan, ¿verdad? Y el 925. No son dos artículos con los que se vayan a quedar ciegos por leerlo, pero sí me gustaría para que lo discutamos el día jueves. ¿Les parece? Entonces nos vemos el día jueves con la continuación del tema del derecho sucesorio. A partir de acá es el contenido entonces para el examen final.